este domingo la edición 18 del Festival de Teatro de La Habana. Concluyó en Camagüey la muestra audiovisual El Almacén de la Imagen. Y presenta el libro sobre Alfredo Sosa Bravo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Saludos desde La Habana, es lunes 28 de octubre de 2019 y ya abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Luego de 8 días de presentaciones con variadas opciones escénicas, culminó la edición 18 del Festival de Teatro de La Habana. Espectáculos nacionales y extranjeros ofrecieron un panorama diverso que pudo disfrutar el público que asistió a las representaciones. Con el espectáculo El Círculo de Tiza Caucasiano, una de las más importantes propuestas de la cita, concluyó este acontecimiento. Una obra donde prevalece lo grotesco fue esta puesta en escena de la compañía alemana Berliner Ensemble, fundada por el dramaturgo Bertolt Brecht. 9 actores interpretan la pieza El Círculo de Tiza Caucasiano, con texto de Brecht y dirección de Michael Thalheimer. Enunciación de miserias humanas y la perversidad en tiempos de dificultades. ¿A quién pertenece el mundo?, cuestiona mediante hechos antes, durante y después de una época de guerra. Del 19 al 27 de octubre, La Habana se reafirmó como un gran escenario para visualizar y disfrutar del quehacer de teatristas de nuestro país y de otras naciones que hasta esta edición del festival llegaron. La cita teatral reafirmó los valores del movimiento escénico contemporáneo y la necesidad de este evento como plataforma para la confrontación de estéticas y modos de hacer el teatro. A pesar de las circunstancias y el contexto político-social que vive hoy Cuba ante las amenazas y las restricciones del gobierno norteamericano, el Festival de Teatro de La Habana se consolidó como un evento único y necesario en el país que posibilita el diálogo internacionales y foráneos del arte de las tablas. Hacer un festival de teatro de estas características hoy en Cuba de muchas maneras puede entenderse como una proeza y como un acto de resistencia, de no querer ceder a determinadas crisis y contingencias que tal vez en otras mentes nos harían pensar que lo mejor sería no hacer algo así, y probablemente haya incluso quien piense que hacer un evento de estas características y de esta magnitud sea un derroche, y no lo es, porque si algo ha sabido mantenerse durante tantas décadas de trabajo y dedicación al teatro ha sido la fidelidad al público, que en realidad es el eje de este tipo de eventos, y permitirle al público cubano, que es un público curioso, necesitado de referentes, la extraordinaria oportunidad de dialogar con su teatro y con el teatro que viene de otros lugares del mundo, es algo que nos hará mucho más sabios y nos permitirá entender en qué medida estamos al día y en qué medida también necesitamos estar aún más al día. Tiene la importancia que siempre quiere tener un festival, la de montar un diálogo entre esa producción cubana, nacional, que está representada selectivamente, pero está representada en el arco mejor de la producción cubana, y en un conjunto de piezas también seleccionadas, que también cumplen un arco de muchos caminos diferentes del teatro en el mundo hoy. Un total de 10 espectáculos extranjeros y 6 nacionales, unido a otros del patio que por su impacto y excelente acogida conformaron el programa del evento, demostraron la vitalidad del teatro en sus diversas expresiones. Múltiples estéticas, diversas técnicas, variadas opciones de concebir la puesta en escena, confluyeron durante 8 días en la mayor de las Antillas para reafirmar los valores de esta gran plaza cultural que es La Habana, ciudad a la que se dedicó el festival, junto al inolvidable exponente de la escena cubana, Vicente Revuelta. El Festival Internacional de Teatro de La Habana en su edición 18 fue una ocasión para el reencuentro, para el diálogo y para tomarle el pulso al movimiento escénico de Cuba y del mundo. Dairon Bermúdez, Leti Alvarado y Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican en las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la agencia Prensa Latina, que informa que el 33º Festival Internacional de Coros, Selecto Silva y Memoriam, comienza hoy en Santiago de Cuba con un espectáculo denominado Iré a Santiago, un canto inspirado en esta ciudad y versos del poeta español Federico García Lorca. En la Sala de Conciertos Dolores tendrá lugar esa presentación que abrirá hasta el domingo 3 de noviembre, jornadas de buena música a cargo de agrupaciones
agrupaciones cubanas y de México, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Francia, Guadalupe y República Dominicana. Por su parte, el portal Cubarte da a conocer que con una amplia representación de las diferentes manifestaciones del arte, del 6 al 24 de noviembre, la 22ª Semana de la Cultura Italiana en Cuba agasajará a la capital cubana por sus 500 años. La apertura de la semana tendrá lugar con la actuación de la cantautora Carmen Consoli, representante de la música italiana feminista, junto a la Orquesta Femenina de Cuerdas Camerata Romeo en el Teatro América. A propósito de los 500 años de la muerte del maestro del Renacimiento, la exposición El Genio da Vinci tendrá su exhibición en el Castillo de Santo Domingo de Atarés, con la presencia del alcalde de la localidad de Vinci y Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana. Y cerramos en el portal Cubasí, que publica que el compositor, guitarrista y director de orquesta cubano Leo Brauer expresó sentirse conmovido por los homenajes y el cariño auténtico y sincero recibidos en Costa Rica, donde en concierto único dirigió la orquesta CR interpretando su música. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes, que son mi cultura, Latinoamérica y mi propia patria, Cuba, que está presente en casi todo lo que realizó, en todo sentido, no solo mi trabajo, sino también mi relación con el mundo está vinculado siempre con el fenómeno de la cultura cubana, afirmó Brauer este domingo en la residencia de Cuba en Costa Rica. Y con la música del gran guitarrista cubano cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Tiempo entonces de hacer una breve pausa en nuestro recorrido informativo. Usted, por favor, no se separe de nuestra señal. Al regreso le estaremos informando de la clausura de la muestra audiovisual El Almacén de la Imagen en la ciudad de Camagüey. Después de varias jornadas de concurso e intercambio sobre el audiovisual hecho por jóvenes, se premiaron las mejores obras en la 29ª muestra El Almacén de la Imagen celebrada en Camagüey. Un acontecimiento que irradió luz joven. El Almacén de la Imagen propuso un acercamiento a la obra de realizadores con propuestas audiovisuales contemporáneas. Después de varias jornadas de concurso e intercambio, el jurado, presidido por la realizadora de cine, investigadora y guionista Gloria Rolando, e integrado por la realizadora de los estudios de animación del ICAI, Isis Chaviano, y la directora de televisión Camagüey, Yamilka Álvarez, otorgó el Gran Premio Luces de la Ciudad al documental Los Viejos Heraldos del cubano Luis Alejandro Hierro, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Una obra que refleja momentos de la vida de una pareja de ancianos en el campo, sus rutinas diarias y rituales de pequeñas cosas. También reconocieron las mejores especialidades y géneros. Los resultados son muy alentadores. Hay excelentes fotógrafos que están utilizando la fotografía de una manera expresiva, con creatividad, y eso fue uno de los rasgos que más yo aprecié. En la sala de conciertos José Marín Barona estimularon con el pitching de animación al proyecto Mi Raza de Henry de Armas, mientras que el de ficción fue para Yelenis Planos por Guerra. Ambos serán financiados por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos para su realización. En otro momento, instituciones culturales del territorio estimularon de manera colateral.
Yo creo que ya en su crecimiento el almacén también ha contribuido en propiciar que se creen obras. Y poder participar este año en la selección de proyectos que se van a realizar y saber que con la ayuda de la Asociación Hermanos Saiz se van a por lo menos a completar 2 proyectos, ya eso realmente es ganar una ilusión, ¿no? Organizada por la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey, en la 29ª muestra El Almacén de la Imagen se presentaron cerca de 100 obras en competencia de creadores cubanos y extranjeros. Constituyó una posibilidad de conocer sobre el audiovisual joven desde múltiples caminos. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y de audiovisuales continuamos hablando en esta emisión. Ahora, la periodista Magda Arrecic conversa en su segmento de entrevistas en primera persona con un hombre que a lo largo de su carrera ha mantenido viva no solo la historia del cine cubano, sino también la producción fílmica de otras naciones. Para nuestro invitado de hoy, una de sus mayores obsesiones es la preservación del patrimonio cinematográfico nacional. Y desde su condición de director de la Cinemateca de Cuba, como crítico que es y como experto en estos temas del cine de nuestro país, ha defendido mucho ese valor, el valor que atesoran los filmes cubanos de todos los tiempos y que debemos preservar para las generaciones futuras. En este caso, viene con la buena nueva de que una copia ya absolutamente restaurada, empleando las tecnologías digitales, de La muerte de un burócrata, se exhibió en el recién finalizado Festival de Cine de Venecia. Con Luciano Castillo estamos conversando hoy en primera persona. Bienvenido, Luciano. Gracias por la invitación. Y aprovechando al crítico que tengo enfrente y conocedor del cine, ¿qué hace que haber restaurado La muerte de un burócrata se convierta en un suceso, e incluso un suceso que todavía nos prueba la vigencia de ese filme? Bueno, esa película tiene como memoria de su desarrollo la impronta de Titón, que era que filmaba ayer para mañana. Es decir, fue sorprendente, bueno, primero cuando propusimos la película al archivo de la Academia Hollywood para restaurarla, junto a La Última Cena, y ya 2 habían sido terminadas. Ellos acogieron con mucho entusiasmo esta idea por cuanto les gustaba mucho la película. Y ya felizmente desde enero propusimos al Festival de Cine de Venecia este enlace con la Academia Hollywood para presentar, la posibilidad de presentar La muerte de un burócrata, porque el Festival de Venecia, que es el más antiguo del mundo, exige que sea premier mundial de la copia restaurada. ¿Y cuál no sería la sorpresa cuando aceptaron las 2 únicas películas latinoamericanas, Ensayo de un crimen del gran Buñuel y La muerte de un burócrata? Y sorprendió que entre aquellos cientos de espectadores, mayoritariamente jóvenes, digamos, que había muchas personas que ya la habían visto, se reían, reaccionaban como reaccionamos quienes hemos visto la película en infinidad de ocasiones, ¿no? Y es por esa contundencia del ataque frontal de Titón contra la burocracia en una película que le dejó insatisfecho, porque él decía que con la muerte de un solo burócrata no se solucionaba todo, ¿no? Pero fue muy impactante la presencia del cine cubano en esta sección Venice Classic, ahí el día 3 de septiembre exactamente en Venecia. El Festival de Venecia y otros festivales están adelantando ya este tipo de relación con un cine, un cine de valores patrimoniales que se trae a la luz. Pero eso lo hace también la Cinemateca de Cuba. Claro. Y es muy importante conocer cuál es la perspectiva que desde la Cinemateca se tiene para esta salvaguarda. Bueno, por ejemplo, ya está en vías de proceso La Última Cena de Tomás Gutiérrez Alea, y estamos en relación con una entidad en Canadá para restaurar toda la obra de Sara Gómez, desde los primeros cortos hasta su largometraje, de cierta manera, porque en Cuba todavía no existen condiciones ni personal especializado que exige una restauración, porque no solamente es la parte digital, ¿no? Y la tecnología empleada, sino también el recurso humano. No, y no es eso, que eso después hay que restaurar cuadro a cuadro. Ustedes han visto fragmentos ahí en la televisión de antes y después de cómo estaba el material de partida de La muerte de un burócrata. Y en este caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con quienes hicieron el proceso en Los Ángeles y me explicaron que las 2 películas que más trabajo le han dado en toda la historia de esa empresa ha sido Una pelea cubana contra los demonios y La Última Cena, por las condiciones en que han estado estos negativos.
por el deterioro que sufren. El deterioro porque el tiempo es implacable y también las condiciones de humedad que tiene nuestro país. Ya, y Luciano, habitualmente cuando se restaura una película desde la perspectiva digital, ¿qué ganancia se obtiene? Que la película nace de nuevo, un renacimiento total. La película vuelve a hacer un recorrido como en el momento que se estrenó por primera vez. Ya hay festivales, reseñas en todo el mundo que se disputan estas películas restauradas, y eso es muy importante porque es darla a conocer a los nuevos espectadores de las generaciones y redescubrirla para los viejos, ¿no? Porque yo recuerdo el impacto que nos suscitó cuando vimos Memoria o cuando vimos Lucía restaurada, que es sorprendente, o Los sobrevivientes con los colores que no pudieron lograr aquí en el laboratorio y se logró después a partir del material original, lo pudieron lograr en Los Ángeles. Realmente es un renacimiento que se agradece mucho. Y los festivales se disputan estas películas. Por ejemplo, Cannes, donde hemos estado representados 2 veces, se disputa la película que unas para ahí y otras para Venecia. Es decir, luchan por presentar lo mejor. Y en este ciclo ahora, por ejemplo, había títulos de clásicos de la historia del cine como Éxtasis del checo Gustav Mahati, títulos como New York de Martin Scorsese y muchas otras películas importantísimas. ¿Podrá el público cubano disfrutar de la muerte de un burócrata? Por supuesto. En su versión digital, en esta restauración. En la sección Clásicos Restaurados, que hace varios años creó el Festival de Cine de La Habana, entre el 5 y el 15 de diciembre podrán disfrutar no solo de esta película y de otros títulos de cine internacional, sino en particular vamos a presentar también el documental de Titón, El arte del tabaco, que ya está restaurado. Es decir, que será una opción muy interesante en la programación del festival. Bueno, yo mucho le agradezco a Luciano Castillo que nos ponga al tanto de cuánto se hace por lograr que el patrimonio cinematográfico nacional vuelva a resultar un patrimonio que despierte en el público espectador grandes expectativas y que además logre traer de vuelta, devolverle la vigencia a esas películas que han hecho historia en nuestro país y en el mundo. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Esta semana nuestro noticiero retoma nuestra habitual sección Contrapunteo, que por estos días estará debatiendo acerca de la crítica cinematográfica. El periodista Iris Nórdido nos ofrece un primer acercamiento a este tema. En un panorama cultural cada vez más marcado por el audiovisual, que parece ser ahora mismo la expresión dominante en el entramado artístico, la crítica de cine tiene que reinventarse constantemente, atendiendo a las nuevas circunstancias. Hoy uno, a la hora de pensar qué es lo que está sucediendo con el consumo de productos cinematográficos en el país, uno debe pensar en la multiplicación de las vías de ese consumo. O sea, ya el espectador o los posibles espectadores, los potenciales espectadores, que es hoy todo el pueblo cubano, no solamente consume el cine que se programa en la sala de cine, no solamente consume ese, sino que ese no es el % mayor del cine que consume. Hay otro gran sector que no le interesa lo que dice la crítica, que prefiere cualquier criterio traído por los pelos en Facebook, que si Juego de Tronos es más grande que Ciudadano Kane o barbaridades de ese tipo. Es decir, que no les importa para nada las jerarquías que la crítica puede aportar, puesto que pertenecen a generaciones a la generación de Internet, de Yahoo, de Facebook, de YouTube. Yo siento hoy que no es tanto que nos falten espacios, al menos digamos en la televisión, por poner un soporte, ¿no?, de ese sistema, que sea la televisión, que no tanto que nos falten tantos espacios, como que quizás debían diversificarse más a la hora de qué abordo, o sea, hacia qué. Voy a centrarme solamente, digamos, en lo que programan nuestras salas de cine, o voy a intentar tener en cuenta todo ese espectro del audiovisual que está consumiendo hoy el cubano, que incluye, además de películas, incluye las series televisivas, incluye animación, incluye videoclip, incluye hasta publicidad. El crítico debería ocuparse de todo. El crítico no es crítico de cine, puesto que el cine en la actualidad viene a ser una pequeña isla en un enorme archipiélago que es lo audiovisual, del cual forma parte la televisión, en Cuba el paquete, Internet y tantísimas otras cosas. De modo que estamos en un proceso de transición
disposición hacia la crítica audiovisual entendida como un todo, donde sería correcto hablar de... sería correcto, no, sería deseable, vamos a olvidarnos de la corrección, sería deseable que el crítico pudiera hablar esta semana de MasterChef en caso de que sea consumido por una gran cantidad de espectadores y se demuestre y se sepa, y el año a la semana siguiente de una excelente película sueca estrenada en la Cinemateca. Siento que a veces esa noción un poco de cine, de la noción de obra artística con que miran hoy nuestros programas de crítica a toda la producción de séptimo arte, no es quizás la que mejor se corresponde con las realidades contemporáneas. ¿Hasta qué punto el movimiento de la crítica del audiovisual en Cuba, si es que podemos hablar de movimiento, está a la altura de las necesidades de los públicos y los creadores? Existen profesionales de diferentes generaciones que hacen lo suyo en los diversos medios, pero movimiento no, porque movimiento significaría, le tengo miedo a la palabra movimiento, significaría una especie de uniformidad o homogeneidad que a mí no me causa no me estimula mucho eso de los movimientos. Si es en el sentido de desarrollo y de evolución, es decir, movimiento, en ese sentido, quisiera pensar que sí, que hay movimiento al interior de la crítica cinematográfica con todo y la atomización que existe de los medios en cuanto a las páginas culturales de esos mismos medios, a toda esta dispersión que ha traído Internet precisamente con todos sus muchos sitios web y Internet que no está del todo al alcance de todo el mundo. De modo que la crítica que se ejerce en esos medios tampoco está al alcance de una gran cantidad de personas. Sobre los desafíos de la crítica cinematográfica contemporánea en Cuba, seguiremos debatiendo esta semana en Contrapunteo. Lisbeth Moya y Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a nuestros colegas por este primer acercamiento en torno a la crítica cinematográfica, tema que debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Como siempre le digo, usted puede participar en este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en Facebook en esta dirección www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Nosotros hacemos otra pausa para nuestros compromisos promocionales. En menos de un minuto volvemos con más. En el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se presentó el fin de semana un libro en homenaje al destacado artista de la plástica Alfredo Sosa Bravo. En esa oportunidad se reflexionó sobre la trascendencia de la obra de Sosa Bravo. Amigos, familiares y compañeros del destacado artista de la plástica Alfredo Sosa Bravo estuvieron en la presentación del volumen Sosa Bravo sobre papel, un libro que recoge artículos e imágenes de obras del destacado artista. A sus 89 años, este hombre incansable continúa su creación. Es para él una gran satisfacción la presentación de este libro. En este libro está una gran parte de la gráfica que yo he hecho a través de los años. No está toda porque serían varios libros de estos. Se escogieron una gran parte de xilografías, litografías, metales, serigrafía, obras de dibujo sobre papel, pero no está todo, sino que es una selección. Aunque el libro es grande y pesado en su volumen, pero en realidad no puede estar todo. Para mí una satisfacción de todos los que han colaborado con el libro por el resultado que ha tenido. Maestros de generaciones de artistas que hoy conforman la vanguardia del movimiento visual de la isla, agradecen también este regalo al maestro Sosa Bravo. Sosa nos está dejando un legado que para nosotros, para nuestros nietos, para la población completa de Cuba, es una joya. Hay que acordarse siempre de Sosa como el precursor de las artes plásticas cubanas, aunque nosotros tenemos muchos hombres, algunos hombres que han llegado a tener
lugares universales, pero Sosa hoy es y será siempre uno de nuestros grandes pilares de la plástica cubana. Y a través de esta publicación nos permite de verdad hacer ese recorrido grandísimo que ha hecho en las artes plásticas cubanas, como por ejemplo la parte que él habla del dibujo, de la obra con lo que es la pintura, su escultura. Sosa Bravo es un artista de mucha creatividad, pero quizás una de las partes de su obra menos conocida es precisamente la obra sobre papel. Todos estamos muy acostumbrados a conocer a Sosa Bravo primero como el gran ceramista que fue, como el gran pintor, deslumbrado con los cristales de Murano, pero la obra de papel no ha sido lo suficientemente conocida y divulgada. Y yo creo que este libro va a servir mucho para que la gente descubra cómo desde el papel, incluso Sosa Bravo siempre fue una persona que experimentó mucho en su trabajo y experimentó mucho para el grabado y para la plástica en general. La ocasión fue propicia además para la presentación del documental Sosa Bravo, su cuarta dimensión, de la realizadora Teresa Huerta, un material que posibilita un acercamiento a la creación de este artista, que es puntal de la cultura cubana y orgullo del movimiento plástico de la isla. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la clausura de la edición 18 del Festival Internacional de Teatro de La Habana. Le informamos sobre la muestra audiovisual El Almacén de la Imagen, que culminó en Camagüey, y conoció de la presentación de un libro sobre Alfredo Sosa Bravo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.